Hay una verdad tan aterradora que ningún predicador moderno se atreve a mencionarla. Una realidad tan confrontadora que vaciaría la mayoría de las iglesias. Pero necesita ser dicha. Dios tiene vergüenza de los cristianos modernos. No orgullo. Vergüenza. No satisfacción. Vergüenza. No complacencia. Vergüenza absoluta. Piénsalo. El Dios que creó el universo. El Dios que envió a su Hijo a morir. El Dios que resucitó a Cristo en poder. Mira a la iglesia moderna y siente vergüenza. ¿Cómo lo sé? Porque Hebreos lo declara sin ambigüedad. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hebreos 11:16. Eso fue dicho de los patriarcas fieles, los que vivieron por fe, los que buscaron ciudad celestial, los que renunciaron al mundo. De ellos, Dios no se avergüenza, lo cual implica algo devastador. De otros, sí se avergüenza. ¿De quiénes? De los que profesan su nombre pero niegan su poder. De los que cantan sus alabanzas pero viven en mundanalidad. De los que predican su evangelio pero lo diluyen por ganancia. De los que llenan sus iglesias pero vacían su mensaje. De los cristianos modernos. De los falsos adoradores. De los predicadores de prosperidad. Spurgeon lo advirtió hace 150 años. Vendrá el día en que la iglesia estará tan llena de religión que no habrá espacio para Cristo, tan llena de adoración que no habrá adoración genuina, tan llena de predicadores que no habrá evangelio. Ese día llegó. La iglesia moderna está llena de religión sin Cristo, de adoración sin verdad, de predicadores sin evangelio. Y Dios mira todo esto y siente vergüenza, no porque sea débil, sino porque su nombre está siendo profanado, no porque haya fallado, sino porque su pueblo lo ha traicionado, no porque el mundo lo rechace, sino porque sus seguidores lo prostituyen. Jesús lo profetizó. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:22-23. Muchos profetizaron en su nombre. Muchos hicieron milagros en su nombre. Muchos ministraron en su nombre. Y Jesús dice, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque usaron su nombre, pero no lo conocieron. Porque predicaron en su nombre, pero no predicaron su evangelio. Porque ministraron en su nombre, pero no ministraron su verdad. Y de esos muchos, Dios tiene vergüenza. Este mensaje no es popular. No llenará iglesias. No generará ofrendas. No producirá aplausos. Pero es verdad. Y la verdad es esta. Los cristianos modernos son vergüenza para Dios. Los falsos adoradores son abominación para Dios. Los predicadores de prosperidad son enemigos de la cruz. Y si eso te ofende, entonces probablemente eres uno de ellos, porque los verdaderos discípulos de Cristo reconocen la apostasía moderna y lloran por ella. En los próximos minutos vamos a exponer las 6 razones por las que Dios tiene vergüenza de la cristiandad moderna. Las 6 áreas donde el cristianismo contemporáneo traicionó a Cristo. Las 6 evidencias de que la iglesia moderna no es la iglesia que Cristo edificó. Te advierto, esto confrontará todo lo que la iglesia moderna te enseñó. Va a destruir tu teología de prosperidad. Va a exponer la adoración falsa. Va a denunciar el evangelio diluido. Pero si Dios tiene vergüenza de la cristiandad moderna, entonces necesitas saber por qué. Antes de que seas parte de esa vergüenza, Spurgeon predicaba sin componenda. Prefiero ofender a 1000 hombres que complacer a uno a costa de la verdad, porque la verdad salva. La complacencia condena. Hoy vamos a ofender a millones, pero también vamos a salvar a algunos, porque la verdad sobre la apostasía moderna duele, pero la mentira de la falsa iglesia mata. Es hora de confrontar la vergüenza.
antes de que Cristo venga, y descubras que Dios tenía vergüenza de ti, y que tú eras parte del problema. Spurgeon lo advirtió proféticamente. El mayor peligro para la iglesia no es el error manifiesto, es la verdad diluida. La primera razón por la que Dios tiene vergüenza de los cristianos modernos es esta: han diluido su evangelio hasta hacerlo irreconocible. Lo han suavizado, lo han domesticado, lo han convertido en mensaje amigable, cómodo, inofensivo. Y ese evangelio diluido es vergüenza para Dios. El evangelio verdadero confronta. El evangelio diluido complace. El evangelio verdadero ofende. El evangelio diluido entretiene. El evangelio verdadero demanda muerte. El evangelio diluido ofrece mejora. Pablo lo declaró sin ambigüedad. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Pablo no se avergonzaba del evangelio, pero Dios sí se avergüenza del evangelio moderno, porque no es el mismo, no es su evangelio. Es versión diluida, prostituida, pervertida. El evangelio moderno dice: acepta a Jesús como tu Salvador personal y serás bendecido. El evangelio bíblico dice: arrepiéntete o perecerás eternamente. El evangelio moderno dice: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. El evangelio bíblico dice: estás bajo ira de Dios y vas camino al infierno. El evangelio moderno dice: Jesús quiere mejorar tu vida. El evangelio bíblico dice: debes morir a ti mismo y tomar tu cruz. Son diferentes, completamente, fundamentalmente, eternamente. Spurgeon predicaba: un evangelio que no confronta el pecado no salva del pecado. Un evangelio que no demanda arrepentimiento no produce regeneración. Un evangelio que no cuesta todo no vale nada. Pero la iglesia moderna no quiere evangelio que ofenda. Quiere evangelio que llene bancas. Quiere evangelio que genere ofrendas. Quiere evangelio que produzca números. Entonces lo diluyen. Quitan el arrepentimiento. Quitan el señorío de Cristo. Quitan la cruz. Quitan el infierno. Quitan todo lo que ofende. Y quedan con mensaje inspiracional que no salva a nadie. Repite esta oración y serás salvo. Levanta tu mano y vas al cielo. Acepta a Jesús y tendrás tu mejor vida ahora, sin arrepentimiento, sin sumisión, sin muerte al yo, sin cruz, sin costo. Y llaman a eso evangelio. Pero no lo es. Es perversión del evangelio. Y Pablo fue claro sobre las perversiones. Mas, si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. Anatema. Maldito. Condenado. No un poco equivocado. Anatema. Porque pervertir el evangelio es crimen supremo. Es peor que asesinato. Porque el asesinato mata el cuerpo. El evangelio falso condena el alma. Y la iglesia moderna está llena de evangelio falso. Predicadores que prometen bendición sin arrepentimiento. Que ofrecen cielo sin cruz. Que predican salvación sin señorío. Y producen millones de falsos convertidos. Personas que aceptaron a Jesús, pero nunca se arrepintieron. Que vinieron a Cristo, pero nunca se sometieron. Que fueron salvos, pero nunca fueron transformados. Y todos van camino al infierno, con Biblia en mano, con membresía de iglesia, con bautismo completado, porque respondieron a evangelio falso, y de ese evangelio diluido, Dios tiene vergüenza, porque no es su evangelio. Es perversión humana diseñada para complacer carne, para llenar iglesias, para generar dinero, pero no para salvar almas. Spurgeon concluía: prefiero predicar evangelio que vacíe el templo, pero llene el cielo, que predicar mentiras que llenen el templo, pero vacíen el cielo. Entonces pregúntate, ¿qué evangelio has creído? ¿El que demanda arrepentimiento o el que ofrece bendición fácil? ¿El que requiere muerte al yo
¿O el que promete mejora personal? ¿El que cuesta todo o el que no cuesta nada? Porque si creíste evangelio diluido, entonces respondiste a mensaje del cual Dios tiene vergüenza. Y ese evangelio no te salvará. Solo te condenará con falsa seguridad. Spurgeon observó con alarma. Cuando la iglesia se convierte en teatro, los adoradores se convierten en audiencia y Dios se retira. La segunda razón por la que Dios tiene vergüenza de los cristianos modernos es esta. Han convertido la adoración en entretenimiento, en espectáculo, en show diseñado para emociones humanas, en lugar de gloria divina. Y de esa adoración como entretenimiento, Dios tiene vergüenza. La adoración verdadera es para Dios. La adoración moderna es para el hombre. La adoración verdadera busca su gloria. La adoración moderna busca emoción humana. La adoración verdadera es sacrificio. La adoración moderna es consumo. Jesús lo definió claramente. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Juan 4:23. En espíritu y en verdad. No en producción y emoción. En espíritu y en verdad. No en espectáculo y entretenimiento. Pero la iglesia moderna convirtió la adoración en industria de entretenimiento. Luces profesionales, sonido perfecto, coreografía ensayada, emociones manipuladas, todo diseñado para producir experiencia religiosa, y llaman a eso adoración poderosa. Pero Dios lo llama abominación, porque no lo busca a Él, busca experiencia, no lo adora a Él, adora la emoción, no lo glorifica a Él, glorifica la producción. Spurgeon predicaba, Dios no necesita tu producción, necesita tu corazón. No quiere tu espectáculo, quiere tu verdad. No busca tu emoción manipulada, busca tu adoración genuina. La adoración moderna tiene todo excepto a Dios. Tiene música excelente, pero no tiene espíritu. Tiene emoción intensa, pero no tiene verdad. Tiene producción perfecta, pero no tiene presencia divina. Y la gente sale bendecida, no porque encontró a Dios, sino porque tuvo experiencia emocional. No porque fue transformada, sino porque fue entretenida. No porque adoró genuinamente, sino porque consumió espectáculo religioso. Y regresan la semana siguiente. No por Dios, sino por más entretenimiento. Se volvieron adictos a emoción religiosa, pero nunca conocieron adoración genuina. Amós confrontó esto mismo en su época. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Amós 5:21, 23. Aborrecí, abominé, no me desagradó, aborrecí. Sus solemnidades religiosas, sus cánticos, sus instrumentos, todo. ¿Por qué? Porque era forma sin corazón, producción sin verdad, entretenimiento sin adoración genuina. Y Dios siente lo mismo hoy. Aborrece la adoración moderna, porque es espectáculo diseñado para hombre, no adoración dirigida a Dios. Los adoradores modernos evalúan el servicio como críticos de teatro. La música estuvo excelente hoy. El cantante estuvo increíble. La producción estuvo perfecta. Todo sobre la experiencia humana. Nada sobre encontrar a Dios. Y si no les gusta el show, cambian de iglesia. Buscan mejor entretenimiento. Encuentran producción más profesional. Porque son consumidores, no adoradores. Y de esos consumidores religiosos disfrazados de adoradores. Dios tiene vergüenza, porque usan su nombre, pero buscan su entretenimiento. Cantan a Él, pero adoran la experiencia. Levantan manos, pero sus corazones están lejos. Spurgeon concluía, Dios prefiere silencio genuino de corazón quebrantado que cánticos profesionales de corazón orgulloso. Prefiere adorador sincero, sin música, que músico excelente, sin adoración.
Entonces pregúntate, ¿adoras a Dios o consumes entretenimiento religioso? ¿Buscas su presencia o buscas emoción? ¿Vas a encontrarte con Él o vas a disfrutar el show? ¿Evalúas el servicio por producción o por si encontraste a Dios? Porque si tu adoración es entretenimiento, entonces es de eso que Dios tiene vergüenza, y tu adoración es abominación para Él. Spurgeon lo denunció sin componenda. Los predicadores de prosperidad son mercaderes que venden a Cristo por ganancia. Son traidores peores que Judas. La tercera razón por la que Dios tiene vergüenza de los cristianos modernos es esta. Permiten y siguen a predicadores de prosperidad. Hombres que prostituyen el evangelio por dinero, que convierten a Dios en máquina de bendiciones, que predican evangelio de ganancia terrenal. Y de esos predicadores de prosperidad, Dios tiene vergüenza y ira. No son simplemente equivocados, son enemigos de la cruz. No son maestros débiles, son lobos devoradores. No son hermanos desviados, son falsos profetas. Pablo los identificó claramente, porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Filipenses 3, 18, 19. Enemigos de la cruz. Su Dios es el vientre. Piensan solo en lo terrenal. Esos son los predicadores de prosperidad. Y Pablo lloró por ellos. No los toleró. No los aceptó como hermanos con perspectiva diferente. Lloró porque son enemigos. Pero la iglesia moderna los celebra. Los invita a conferencias. Los pone en plataformas masivas. Los enriquece con ofrendas. Los defiende cuando son expuestos. Y los sigue ciegamente mientras predican herejía. Siembra tu semilla de fe y Dios te devolverá 100 veces más. Declara tu bendición y Dios está obligado a dártela. Dios quiere que seas rico, exitoso y próspero. La pobreza es maldición. La riqueza es bendición. Todo mentira. Todo manipulación. Todo prostitución del evangelio. Spurgeon predicaba. El predicador que promete riquezas por fe es vendedor ambulante, no ministro de Cristo, porque Cristo prometió cruz, no corona. Prometió persecución, no prosperidad. Prometió muerte, no vida fácil. Jesús fue claro. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16, 24. Cruz, no corona. Negarse, no prosperarse. Muerte, no vida fácil. Pero los predicadores de prosperidad predican mensaje opuesto. Ven a Cristo y tendrás tu mejor vida ahora. Ven a Cristo y serás bendecido financieramente. Ven a Cristo y todo saldrá bien. Y producen cristianos materialistas, que sirven a Dios por bendiciones, que adoran a Dios por ganancia, que siguen a Cristo por conveniencia, y cuando las bendiciones no llegan, abandonan la fe. Porque nunca fue fe genuina, era transacción comercial. Servían a Dios por beneficios, no por amor, no por devoción, por ganancia. Y los predicadores de prosperidad se enriquecen, viven en mansiones, vuelan en jets privados, usan ropa de miles de dólares, mientras sus seguidores siguen pobres, esperando bendición que nunca llega. Dando ofrendas que solo enriquecen al predicador. Es robo, es explotación, es abominación. Y de esos predicadores, Dios tiene vergüenza e ira. Pedro los profetizó. Por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. 2 Pedro 2:3. Harán mercadería de vosotros. Eso es exactamente lo que hacen. Convierten a creyentes en mercancía, en fuente de ingresos, en clientes de su negocio religioso. Y su condenación no se tarda. Está llegando. Será terrible. Será justa. Spurgeon concluía: el predicador que predica prosperidad
enfrentará juicio más severo, porque engañó a muchos, porque prostituyó el Evangelio, porque convirtió la casa de Dios en cueva de ladrones. Entonces pregúntate, ¿sigues a predicadores de prosperidad? ¿Crees su evangelio de ganancia? ¿Esperas bendiciones materiales por fe? ¿Das ofrendas esperando retorno multiplicado? Porque si es así, estás siguiendo a enemigos de la cruz. Estás creyendo herejía, estás siendo mercadería, y de esa apostasía, Dios tiene vergüenza, y los que la siguen van camino al mismo infierno que los que la predican. Spurgeon declaró proféticamente: el cristianismo moderno ofrece cielo sin infierno, corona sin cruz, ganancia sin pérdida, y no salva a nadie. La cuarta razón por la que Dios tiene vergüenza de los cristianos modernos es esta: han eliminado el costo del discipulado, han quitado la cruz, han removido el sufrimiento, han prometido cristianismo cómodo, fácil, sin sacrificio. Y de ese cristianismo sin cruz, Dios tiene vergüenza, porque no es su cristianismo, es versión diluida, domesticada, pervertida, que el mundo puede aceptar fácilmente, porque no demanda nada, no cuesta nada, no confronta nada. Jesús fue absolutamente claro sobre el costo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. No puede. No será difícil. No puede. Imposible. Sin renunciar a todo, no puede ser su discípulo. Todo. No parte. Todo. No lo que te sobra. Todo. No lo conveniente. Todo lo que posees. Esa es la demanda. Esa es la realidad. Ese es el costo del verdadero discipulado. Pero el cristianismo moderno no predica esto. Predica: acepta a Jesús y Él te aceptará como eres. No necesitas cambiar nada. No necesitas renunciar a nada. Solo di sí y serás salvo. Sin costo, sin cruz, sin renuncia, sin sacrificio. Y producen cristianos que tienen a Cristo y al mundo, que sirven a Dios y a las riquezas, que confiesan a Cristo y viven en pecado, que profesan salvación y permanecen sin transformación. Spurgeon predicaba: el discipulado que no cuesta nada no vale nada, porque el discipulado verdadero costó todo a Cristo y demanda todo de ti. No puedes tener a Cristo a precio de descuento. Pablo lo entendió. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y lo tengo por basura. Filipenses 3:7-8. Todo lo que era ganancia, pérdida. Todo lo que era valioso, basura. Por Cristo. Ese es el intercambio. Ese es el costo. Ese es el discipulado real. Pero los cristianos modernos no renuncian a nada. Mantienen sus prioridades mundanas. Mantienen sus valores terrenales. Mantienen sus estilos de vida carnales. Solo añadieron actividad religiosa dominical y piensan que son discípulos, pero no lo son. Son impostores, porque el discipulado verdadero demanda cruz, demanda muerte, demanda renuncia total. Jesús lo repitió múltiples veces: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Niéguese a sí mismo, no mejórese a sí mismo, niéguese, muerte al yo, no desarrollo del yo. Tome su cruz, no reciba su corona. Cruz, instrumento de muerte, de sufrimiento, de sacrificio, cada día, no una vez, cada día, continuo, constante, sin fin hasta la muerte o su venida. Ese es el cristianismo bíblico, pero no es el cristianismo moderno. El cristianismo moderno ofrece bendición sin disciplina, victoria sin batalla, recompensa sin sacrificio, cielo sin cruz. Y es mentira, es engaño, es herejía, y de ese cristianismo falso sin costo, Dios tiene vergüenza, porque trivializa el sacrificio de Cristo, porque minimiza la demanda del discipulado, porque produce falsos convertidos que piensan que pueden tener a Cristo sin costo. Spurgeon concluía: cuando Cristo venga, preguntará: ¿dónde están las cicatrices de tu discipulado? ¿Dónde están las marcas de tu cruz?
que renunciaste por mí, y millones no tendrán respuesta. Entonces pregúntate, ¿tu cristianismo te ha costado algo? ¿Has renunciado a algo por Cristo? ¿Hay cruz en tu discipulado? ¿O tu cristianismo es cómodo, fácil, sin sacrificio? Porque si no hay cruz, no hay cristianismo genuino. Solo hay religión conveniente, fe sin costo, profesión sin posesión. Y de eso, Dios tiene vergüenza. Spurgeon advirtió con claridad: la iglesia que tolera el pecado por amor pronto no tendrá ni amor ni santidad. La quinta razón por la que Dios tiene vergüenza de los cristianos modernos es esta. Han redefinido el amor como tolerancia al pecado. Han confundido aceptación con amor. Han convertido la gracia en licencia y llaman amor a lo que Dios llama complicidad. Y de esa tolerancia disfrazada de amor, Dios tiene vergüenza. El amor verdadero confronta el pecado. El amor moderno lo tolera. El amor verdadero llama al arrepentimiento. El amor moderno dice, Dios te ama como eres. El amor verdadero rescata del pecado. El amor moderno valida el pecado. Son opuestos, completamente, fundamentalmente. Proverbios lo declara. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Proverbios 28-23. El que reprende hallará gracia. No el que tolera, no el que valida, el que reprende. Porque el amor genuino no puede tolerar lo que destruye al amado. No puede aceptar lo que condena al amado. No puede validar lo que mata al amado. Pero la iglesia moderna hace exactamente eso. Tolera pecado sexual, llamándolo orientación. Tolera fornicación, llamándola relación. Tolera codicia, llamándola bendición. Tolera todo en nombre del amor. Y producen iglesias llenas de personas viviendo en pecado deliberado, sin confrontación, sin disciplina, sin arrepentimiento, porque la iglesia los ama, es decir, los tolera. Spurgeon predicaba: el pastor que no confronta el pecado de su rebaño no los ama. Los está llevando al infierno con sonrisa. Es traidor disfrazado de amigo. Pablo fue claro sobre la disciplina. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. 1 Corintios 5:13. Quitad, no aceptad amorosamente. Quitad, al que profesa ser hermano pero vive en pecado deliberado. Quitad, no para condenarlo, para salvarlo por confrontación. Pero la iglesia moderna no quita a nadie, acepta a todos, tolera todo, valida todo, en nombre del amor. Y las personas viven en pecado cómodamente, pensando que están bien con Dios, porque la iglesia los acepta, porque el pastor nunca los confronta, porque nadie les dice la verdad. Están camino al infierno. Hebreos lo advierte. Seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Sin la cual nadie, no casi nadie, nadie verá al Señor sin santidad. Pero la iglesia moderna no predica santidad, predica amor que tolera pecado, gracia que excusa rebelión, aceptación que valida destrucción. Y las personas perecen con bendición del pastor, con aceptación de la iglesia, con validación de cristianos amorosos, porque nadie los amó lo suficiente para decirles la verdad. Y la verdad es esta: si vives en pecado deliberado, no eres salvo. No importa lo que digas, no importa lo que la iglesia tolere, estás perdido. Spurgeon concluía: el amor sin verdad es crueldad, la tolerancia sin confrontación es traición, la aceptación sin arrepentimiento es complicidad en condenación. Entonces pregúntate, ¿tu iglesia confronta el pecado o lo tolera? ¿Tu pastor predica santidad o solo amor? ¿Se disciplina a los que viven en pecado o se los acepta amorosamente? ¿Se llama al arrepentimiento o solo a venir como eres? Porque si tu iglesia tolera pecado en nombre del amor, no es iglesia de Cristo, es club social con lenguaje religioso, que lleva a sus miembros al infierno, con sonrisas,
con abrazos, con amor falso, y de esa tolerancia disfrazada de amor. Dios tiene vergüenza e ira, porque no es amor, es traición, es complicidad, es asesinato espiritual. Spurgeon concluyó con esta confrontación final. Si el mundo no puede ver diferencia entre tú y él, entonces no hay diferencia, y no eres cristiano. La sexta razón por la que Dios tiene vergüenza de los cristianos modernos es esta. Son completamente indistinguibles del mundo. Viven como el mundo. Piensan como el mundo. Valoran lo que el mundo valora. Desean lo que el mundo desea. La única diferencia es que van a la iglesia el domingo. Y de esos cristianos mundanos, Dios tiene vergüenza. Porque usan su nombre pero viven la vida del mundo. Porque profesan ser suyos pero son del mundo. Porque dicen seguirlo pero caminan con el mundo. Jesús fue claro sobre la separación. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17:16. No son del mundo. No, son del mundo con toque cristiano. No son del mundo. Separados, diferentes, distintos. Pero los cristianos modernos son del mundo completamente. Mismo entretenimiento que el mundo. Misma música que el mundo. Mismos valores que el mundo. Mismas prioridades que el mundo. Misma vida que el mundo. La única diferencia: vocabulario religioso y asistencia dominical. Y piensan que eso es suficiente. Que pueden vivir como el mundo 6 días y actuar cristianos un día. Que pueden tener todos los valores del mundo con Jesús añadido. Pero no pueden, porque Santiago fue absoluto. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Enemistad contra Dios. No un poco problemático. Enemistad. Amistad con el mundo. Ser enemigo de Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo. Enemigo de Dios. Sin excepciones. Sin atenuantes. Absoluto. Spurgeon predicaba: el cristiano que es amigo del mundo es traidor a Cristo. No puedes servir a 2 señores. No puedes amar a Dios y al mundo. Debes elegir, y tu vida revela tu elección. Los cristianos modernos eligieron el mundo, con sus entretenimientos mundanos, con sus ambiciones carnales, con sus valores terrenales, con sus prioridades seculares, y van a la iglesia para sentirse bien con su mundanalidad, para recibir bendición sobre su vida carnal, para obtener validación religiosa de su estilo de vida mundano. Y la iglesia moderna se los da, los hace sentir bien, los bendice, los valida. Les dice que pueden tener a Cristo y al mundo, pero es mentira, es imposible. Juan lo declaró: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 1 Juan 2:15. Si amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. No está un poco débil, no está. Y ahí está la prueba. La vida del cristiano moderno prueba que el amor del Padre no está en él, porque ama al mundo. Obviamente, evidentemente, innegablemente. Sus prioridades lo demuestran, sus valores lo revelan, sus decisiones lo confirman, sus deseos lo exponen. Ama al mundo, no a Dios, al mundo. Y de esos cristianos mundanos que profesan su nombre, Dios tiene vergüenza, porque traicionan todo lo que Él es, porque niegan todo lo que Él enseñó, porque prostituyen su nombre mientras viven para el mundo. Spurgeon concluía: el día del juicio, tu indistinguibilidad del mundo será tu condenación. Porque si no hay diferencia visible, no hay salvación real, y serás juzgado como el mundo que tanto amaste. Entonces, la pregunta final: ¿eres distinguible del mundo? ¿Tu vida es radicalmente diferente? ¿Tus valores contradicen los del mundo? ¿Tus prioridades reflejan el reino en lugar del mundo? ¿O eres exactamente como el mundo con actividad religiosa añadida? Porque si eres indistinguible del mundo,
entonces eres del mundo. Y si eres del mundo, no eres de Cristo y de ti. Dios tiene vergüenza, porque usas su nombre, pero vives la vida del enemigo. Hemos expuesto las 6 vergüenzas que Dios siente por la cristiandad moderna. Evangelio diluido por conveniencia, adoración como entretenimiento, predicadores que predican prosperidad, cristianismo sin costo ni cruz, tolerancia al pecado como amor, cristianos indistinguibles del mundo. Si te identificaste con alguna de estas, o peor, si las defiendes, entonces Dios tiene vergüenza de ti, no porque sea cruel, sino porque traiciona su nombre, no porque sea injusto, sino porque prostituyes su evangelio, no porque sea intolerante, sino porque representas todo lo que Él no es. La cristiandad moderna es vergüenza para Dios. Los falsos adoradores son abominación. Los predicadores de prosperidad son enemigos. Y si eso te ofende, entonces probablemente eres parte del problema. No te conformes con cristianismo moderno. No sigas a falsos adoradores. No toleres a predicadores de prosperidad. No seas vergüenza para Dios. Busca cristianismo bíblico, que predica evangelio verdadero, que adora en espíritu y verdad, que demanda cruz y costo, que confronta pecado, que es radicalmente diferente del mundo. Ese es el cristianismo del cual Dios no se avergüenza. Escribe en los comentarios: Señor, no quiero ser tu vergüenza. Líbrame del cristianismo moderno. Dame cristianismo bíblico, auténtico, real. Comparte este video. Puede despertar a otros de la apostasía moderna, porque Dios tiene vergüenza de los cristianos modernos. Y con razón. El tiempo de confrontar la apostasía es ahora, antes de que Cristo venga, y descubras que fuiste su vergüenza, y que Él se avergüenza de ti, para siempre.